Bienvenidos al curso de Métodos Cuantitativos 1. En esta sesión veremos las propiedades de los logaritmos y el manejo de las exponentes. Aquí nuestro objetivo va a ser cómo utilizar estas propiedades de logaritmos y exponentes para resolver problemas más adelante aplicados a esta área, donde se involucre sobre todo en la parte de interés compuesto. Pues empecemos por las funciones exponenciales. El objetivo será aquí estudiar estas funciones y ver algunas de sus aplicaciones. La definición. La definición de una función exponencial se define como f de x igual a la x. A se le llama base y tiene que ser un número mayor que 0, es decir, un número positivo. La gráfica de la función exponencial, pues tenemos básicamente dos casos. Uno donde la base a es positiva mayor que 1. En este caso, la gráfica nos muestra cómo para los valores que vienen en el eje de las x antes del 0 negativos, pues tiene un crecimiento muy pequeño. Sin embargo, cuando empieza a avanzar después entre los números positivos, comienza a tener un despegue que a pocos intervalos en el eje de las x comienza a tener grandes incrementos en el eje de las y. Esto es lo que se llama un comportamiento exponencial. En el caso 2 es cuando la base a está entre 0 y 1 y entonces la función a la x toma esta forma en donde ahora es al contrario. Cuando tiene los números negativos, ahora los valores de la y son grandes y cada vez son más pequeños y más pequeños hasta que se atenúan. Pasando a los números positivos ya es prácticamente una atenuación sobre el eje horizontal. Tenemos algunas reglas de los exponentes que las hemos visto en otras sesiones, sobre todo en la parte de álgebra, en la parte de operaciones con números reales. Estas reglas de los exponentes pues son básicas para poder trabajar con ellos. Tenemos algunos ejemplos, vamos a verlos. Vamos a expresar como 5 a la 3 por 5 a la 2 es igual a 5 a la 3 más 2, se suman sus exponentes. También tenemos la división, en donde en esta ocasión pues se restan sus exponentes. O cuando es el exponente de un exponente, que lo que me da es el multiplicarlos. La función logarítmica. La función logarítmica, pues aquí lo que vamos a hacer es estudiar algunas de sus propiedades, que aquí las propiedades de la función logarítmica pues son fundamentales para poder trabajar con la exponencial. Y veremos también algunas de sus aplicaciones en la sesión siguiente. Aquí en este caso la definición pues es una función y dada por logaritmo de base a de x. Aquí lo que se va a pedir es que la función inversa, que esta sería a la y, tiene que ser x. Y como ya habíamos visto antes, esta tiene que ser positiva. Para que se cumpla esta condición, pues únicamente es que tengamos una conexión entre la función logaritmo y la función exponencial, que prácticamente pues esa es la parte fuerte de este tema. Las gráficas del logaritmo. La gráfica del logaritmo también tiene un efecto similar al de la exponente, simplemente que aquí lo lleva de forma inversa. Lo primero que podemos ver en esta gráfica del logaritmo base a de x es el caso 1, donde esta base a es mayor que 1. En este caso lo que podemos ver analizando es que no tenemos ningún valor negativo en el eje de las x. Así que la gráfica empieza cercano al 0, porque si podemos observar, a la hora que estamos cerca de 0,
el valor en las y's es un número negativo muy, 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 muy grande. Tanto como querramos que se dice que cuando la x tenga el valor de 0, el valor del logaritmo de base a de x tendría que ser menos infinito. Después de que ya tiene un valor adelante de 1, empieza a tener nuevamente valores positivos en el eje de las y. Sin embargo, estos valores positivos ya no crecen de la misma manera que la exponencial. Por el contrario, comienzan a decaer hasta que se llegan a atenuar en alguna altura también dada del eje de las y. A pesar de que se sigue incrementando en el eje de las x, su valor ya no crece tanto. El caso 2 es donde este logaritmo de base a de x está entre 0 y 1. En este caso, cuando tenemos un logaritmo de esta forma, entonces la gráfica se invierte de la siguiente manera. Para valores cercanos al 0 en el eje de las x, ahora tenemos una y con valores muy, muy, muy grandes. También de la misma manera, de la misma forma que la función anterior, pues aquí tampoco tenemos valores negativos. Y la condición que es similar a la del caso 1 es que después de el valor de x igual a 1, comenzamos a tener ahora valores negativos, pero que también poco a poco empiezan a decrecer de manera que su incremento es muy poco, hasta que llegue el valor en donde aquí también tengamos poco crecimiento. Muy bien, ahora pasemos a una parte muy importante. Esta es, y por algo se llama fundamental, esta es la parte central de todo este tema de aplicaciones y de exponentes, de aplicaciones de logaritmos y de exponentes. Aquí lo podemos resumir en dos ecuaciones fundamentales. Si las vemos simplemente así como están escritas, nos dicen muy poco, porque parece como una relación, una ecuación que pues tiene variables, que es la x, tiene logaritmos y tiene exponentes, pero no me habla muy claro de qué es lo que está pasando aquí. Lo que podemos hacer es explicar cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, empecemos con la ecuación número 1. La ecuación número 1 nos dice, aquí está la ecuación número 1, nos dice que se tiene un exponente a la base a. Aquí podemos ver al exponente a la base a. Que si se tiene ese exponente a la base a elevado a la variable x, aquí se ve la variable x, si tenemos ese exponente, podemos aplicarle un logaritmo, pero con esa misma base. Con esa misma base. De esta manera, lo que vamos a obtener, si a ese exponente de base x le aplicamos un logaritmo de la misma base, lo que vamos a tener es que ese exponente y ese logaritmo se anulan, quedando simplemente la x. Y ese es el punto central de esta ecuación. Que si yo tengo un exponente y le aplico un logaritmo de la misma base, en este caso exponente base a, logaritmo base a, entonces lo que yo voy a tener es una anulación de exponente y logaritmo, dejando solamente a la variable. La ecuación número 2 me dice que si yo tengo un logaritmo base a de una variable, en este caso la x, podemos aplicarle un exponente. Podemos aplicarle un exponente de la misma base.
también para neutralizarlo y así que solo me quede la variable x. En este caso, pues es inverso a lo que trabajamos en la ecuación 1. Si aquí yo tenía un exponente de base a, le aplico un logaritmo de la misma base. Ahora, si yo tengo un logaritmo de base a, ahora le voy a aplicar un exponente de la misma base para poder neutralizarse y que me dejen a la x sola. Ok, vamos a ver ahora entonces unos ejemplos para poder poner en práctica estas ecuaciones fundamentales. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. 5 exponente 5 a la 2 igual a 25. Aquí 5 al cuadrado igual a 25, entonces yo le tengo que aplicar un logaritmo base 5 a 5 al cuadrado. De ambos lados de la ecuación lo tengo que aplicar. Del lado izquierdo se me anula por la ecuación fundamental, quedando simplemente el 2. Como consecuencia, el lado derecho adquirió también el logaritmo base 5 de ese número que teníamos originalmente, que era 25. Vamos ahora con el ejemplo B. Ahora tengo logaritmo base 2 de 8 igual a 3. Ahora yo le tengo que aplicar un exponente de la misma base, que en este caso es 2. Le aplico de ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo por la ecuación fundamental se me cancelan y del lado derecho como consecuencia pues ese exponente a la base 2 hace que ahora se eleve el número 3 que teníamos antes. Bueno, ahora los demás ejercicios pues trata de hacerlos. Trata de hacerlos a ver si podemos poner en práctica esto de manera que nos vayamos familiarizando. Irse familiarizando con estas ecuaciones fundamentales es, es lo más importante de este tema. El uso de estas ecuaciones fundamentales y lo que van a ser más adelante las propiedades de los logaritmos. Ok, ahora vamos a hablar de las convenciones del logaritmo. Las convenciones del logaritmo, pues de alguna manera son acuerdos que los matemáticos comienzan a usar para evitar escribir algo de una manera tan formal y dar un poco de permiso a que esto pueda lucir menos informal. De igual manera, en este caso, las convenciones en los logaritmos, pues hay dos. Hay dos y son muy importantes. En este caso es el logaritmo común. El logaritmo común es el que tiene base 10. Cuando tenemos un logaritmo base 10, cuando tenemos un logaritmo base 10, en este caso se omite el 10 y simplemente queda como log. En la calculadora, de hecho, es este símbolo que nosotros tenemos que nada más dice log. Eso es un logaritmo base 10. Entonces, por convicción, por convención, pues nosotros lo escribimos como simplemente log, aunque es un logaritmo de base 10. La otra convención es el logaritmo natural. Este logaritmo natural es el que también sale demasiadas veces en la fiesta de las matemáticas, en las aplicaciones, que en este caso, por ejemplo, en la economía, los intereses. eh, También es un número es un logaritmo que es constante, que es constante. En este caso, este logaritmo natural pues ahora es el logaritmo, pero que tiene base e. Este número e, ahorita hablaremos de él un poquito, pero este número e es simplemente, igual que el 10, es simplemente un número. Sin embargo, en este caso, pues es un número irracional y de ciertas características peculiares.
En este caso, cuando nosotros tenemos este logaritmo de base e, pues por convicción nosotros lo escribimos como logaritmo natural de x. En este caso de forma abreviada, pues ponemos ln, logaritmo natural, ln. Entonces, en lugar de poner logaritmo base e, lo que hacemos es poner ln. Así también en la calculadora nosotros lo vemos como este símbolo ln, que significa de manera formal logaritmo base e. Ok, ahora sí pasemos a la segunda parte más importante de este tema. La primera fue las ecuaciones fundamentales y la segunda son las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos es un punto que nosotros tenemos que aprendernos de manera automática. Para eso vamos a hacer ahorita un par de ejercicios. Vamos a ver entonces algunos ejercicios para poder pues ir practicando estas propiedades, estas funciones fundamentales, estas ecuaciones fundamentales. Ok, vamos a ver el primer ejercicio, que sería logaritmo base 2 de x igual a 4. Vamos a resolver, nos pide aquí el ejercicio, nos pide resolver esta ecuación. Es una ecuación porque aquí hay un igual, aquí hay una variable, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer para poder resolver esto, pues simplemente es despejar la x. ¿Qué problema tenemos aquí para despejar la x? Pues que esta x es el argumento de este logaritmo. Entonces no se puede despejar así de forma tan sencilla como por ejemplo decir, pues este logaritmo que está multiplicando a la x, la pasamos dividiendo. No se puede hacer eso. Este logaritmo necesita su argumento, que es, en este caso, la x. No se puede desprender el argumento del logaritmo. Es un solo término, es un solo elemento. En este caso, tenemos que usar las propiedades, tenemos que hacer las ecuaciones fundamentales para poder neutralizarlo. Y obviamente, pues, vamos a ocupar las ecuaciones fundamentales. Nosotros sabemos cómo neutralizar a un logaritmo de base 2 utilizando las ecuaciones fundamentales. Vamos a verlo. Entonces, yo tengo logaritmo base 2 de x igual a 4. Por ecuación fundamental, yo puedo aplicar aquí el exponente de esa misma base y así neutralizar al logaritmo. De esta forma, la x quedó sola y del otro lado, como consecuencia, pues ese exponente de base 2, pues lo debo de llevar. El 4 quedó como su exponente y ese número pues lo tengo que continuar ahí manteniéndolo, que en este caso pues me da un 2 a la cuarta, que en este caso pues es 16 y de alguna manera pues ya resolví el problema. Bien, por otro lado pues ahora vamos con el ejercicio. Resuelve logaritmo natural de x más 1 igual a 7. Ok, pues aquí otra vez el objetivo es despejar la x. Sabemos que logaritmo natural, por una parte, se escribe de otra manera, que así se pone por convención, pero que la manera formal de escribir logaritmo es otra. Y nuevamente, logaritmo natural y x más 1 son un mismo cuerpo, no se pueden separar. Pero puedo usar las ecuaciones fundamentales para poder quitar el logaritmo del argumento. Ok, vamos a desarrollarlo. Tengo logaritmo natural de x más 1. En este caso es igual a 7. Si tengo este logaritmo natural, yo sé que se escribe formalmente como logaritmo base e de x más 1. Ahora, este logaritmo natural, con ecuaciones fundamentales, me ayudan a cancelar en este caso
eh, el logaritmo natural y del otro lado pues tengo su consecuencia, e a la 7. Me queda entonces x más 1 igual a e a la 7, en donde pues ahora sí ya puedo separar el más 1 de la x. Si está sumando pasa restando y tengo a la x libre, despejada. Ok, ahora vamos a ver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es resuelve logaritmo base x de 49 igual a 2. Ahora tengo un problema, porque ahora la variable está en la base. Logaritmo, logaritmo base x. El argumento del logaritmo es el número. En este caso aquí ya no está la x. Entonces ahora pues tengo que encontrar a través otra vez de las ecuaciones fundamentales y de las propiedades de los logaritmos, tengo que encontrar cómo poder resolverlo. Vamos a resolverlo. Ok, ahora lo que yo puedo hacer es, nuevamente, yo sé que si aplico las ecuaciones fundamentales, puedo anular el logaritmo base x y como consecuencia obtener el 49. Aquí en este caso particular, sí me salva de este problema el aplicarlo de ambos lados. Porque si bien desapareció la x del lado izquierdo, lo tenemos del derecho. Ahora necesito resolver una función exponencial, que en este caso es e a la 5x igual a 4. Nuevamente, vuelve a sentirse como aquí se tiene que aplicar las ecuaciones fundamentales para poder despejar la x. Ok, vamos a hacerlo. Tengo e a la 5x. Le tengo que aplicar un logaritmo de base e, que es la misma base del exponente, de ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo hace que se me cancele y nada más me quede el 5x, y como consecuencia del lado derecho pues me queda el logaritmo de e de 4. El 5 está multiplicando a la x, pasa dividiendo y terminé. Como forma aquí nada más convencional, pues si tenemos logaritmo base e, yo sé que eso se reescribe como ln, logaritmo natural de 4 entre 5. Ok. Ok, ahora vamos a reescribir logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 3. Ahora es al revés, aquí se ve que ya están distribuidos los logaritmos y ahora habrá que juntarlos. Y también es usando las propiedades de los logaritmos. Aquí si yo tengo una resta de logaritmos, yo sé que entonces ahora pues es el cociente de esos argumentos. Entonces va a ser x, el primero, entre x más 3, que es el logaritmo del segundo. Vamos a ver el cambio de base. Y aquí lo que nos dice nuestro ejercicio es, calcula el logaritmo base 7 de 5 usando el cambio de base. Esto lo que me quiere decir es que yo tengo un logaritmo de base 7 de 5. Necesito calcular esto. En las calculadoras de manera formal, sobre todo en las primeras calculadoras, pues esto no es posible calcularlo directamente. ¿Por qué? Porque mis calculadoras únicamente tienen dos funciones convencionales. Logaritmo de base 10, que las calculadoras lo tienen como log, y logaritmo natural, exactamente. Yo sé que logaritmo natural de e convencionalmente se escribe como logaritmo de x. Entonces yo puedo calcular con mi calculadora, con mi herramienta
tecnológica, yo puedo calcular estos dos, log y logaritmo natural. Pero no tengo manera de poder calcular logaritmo de base 7 o de base diferente a estas dos, a logaritmo base 10 y a logaritmo base e. No puedo calcular algo distinto a esto con mi calculadora. Entonces tengo que poder cambiar de base, porque el 7 en este caso es una base con la que yo no puedo trabajar. Entonces hago el cambio de base. En este caso, pues bueno, vamos a resolverlo muy fácilmente. El cambio de base haciendo nuestra propiedad simplemente es, ¿se acuerdan qué decía nuestra propiedad? Que si yo tenía un logaritmo de base a de algún número, por ejemplo n, pues eso iba a ser igual al cociente de el logaritmo de base, en este caso podemos poner b de n entre el logaritmo de base b de a. Esta es la fórmula para poder hacer el cambio de base. Viendo qué relación tiene mi problema con la fórmula, pues obviamente entonces ahora yo puedo escribir, lo voy a copiar para simplemente nada más reemplazar. Entonces A es 7, aquí va un 7 y el 5 ahora es la n y aquí la b, yo puedo poner el número que yo quiera y obviamente el número que yo voy a querer es cualquiera de estos dos logaritmos que sí puede calcular mi calculadora. En este caso, pues es equivalente. Entonces yo podría calcular el logaritmo de base 10, por ejemplo. O podría calcular, en lugar de base 10, el logaritmo de base e. ¿Sí? Esto quiere decir que yo podría calcular logaritmo de 7, de 5 entre logaritmo de 7, o podría calcular logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 7. De hecho, yo podría calcular el logaritmo de base 48 entre el logaritmo de base 48 del argumento 5 entre el argumento 7. O sea, el logaritmo de base 48 de 5 entre el logaritmo de base 48 de 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ocupar cualquiera de estas dos, la que nosotros elijamos, para poder hacer este cambio de base. Entonces, para olvidarnos un poco de esta fórmula, la podemos simplemente analizar. Vean todo esto. Pues todo esto, quitando las formalidades y dejando las convenciones, pues aquí está la respuesta. Que si yo tengo un logaritmo de base 5, 7 de 5, entonces yo lo puedo reescribir simplemente poniendo el argumento arriba, la base abajo del logaritmo o del logaritmo natural, depende de lo que yo quiera elegir. ¿Sí? Es decir, si me pidieran calcular el logaritmo de base 23 de 48, pues simplemente lo que tengo que escribir es
el logaritmo natural, por ejemplo, de 48 entre el logaritmo natural de 23. Con mi calculadora puedo sacar este valor y obtener el número que quisiera. Incluso los puedo escribir juntos en un mismo cálculo. Y eso es el cambio de base. Algo que a mí me permite poder pasar de un número que no puedo calcular a un número que va a ser muy fácil calcularlo. Muy bien, pues esto es todo por esta parte de esta sesión. Tenemos una actividad que es prácticamente ejercicios en donde vamos a utilizar las ecuaciones fundamentales de los logaritmos y en donde vamos a usar las propiedades de los logaritmos. Ya lo saben, suban esto a su plataforma una vez que hayan hecho los ejercicios. Traten de tomar una buena foto, súbanla a la plataforma y pues nos vemos para la siguiente actividad.